1 Samuel capítulo 16 versículo 13, y se lo encontró, me confirma con un amén. Bendito sea el Señor. En el nombre del Señor damos lectura de su palabra. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Glorifiquemos al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, amén. Ya hemos orado, ¿cierto?, por la vida del hermano que usted ve aquí al frente, porque no hay necesidad de hablar por su palabra, porque ya es poderosa, bendita, y es capaz de hacer las cosas imposibles, volverlas posibles. ¿Cuántos dicen amén? Todos conocemos esta porción de la palabra, sabemos en qué época, ¿cierto?, se hace alusión a este ungimiento. En el libro de 1 Samuel, que es cuando Samuel, el profeta, también juez de Israel, el último juez y el primer profeta que se manifestó de parte del Señor, enviado por Dios a casa de Isaí, ¿cierto?, llega a aquel lugar que primeramente con sus ojos ve a Eliab y piensa que este es digno de ser el nuevo rey. Un momento en el que Saúl ya se había apartado del Señor, que había cometido un error garrafal en su vida, por lo tanto el Espíritu de Jehová ya no estaba a favor de Saúl. Y en ese instante era necesario que se levantase un nuevo hombre de Dios que liderara a la nación. Samuel cometió el error de ver con sus ojos, pero prontamente Dios lo corrigió antes de que cometiera un error. Y le dijo de que el futuro rey no estaba en la casa, sino que tenían que esperar que llegase porque estaba pastoreando. Todos conocemos esta historia, sabemos lo que envuelve, ¿cierto?, esta historia maravillosa del ungimiento del rey David. Que hasta este momento solamente era el pequeño David. Y antes de entrar a desarrollar este mensaje, mi hermano, necesito decirle lo siguiente. El día domingo mi pastor me entregó la bendición de poder entregar el mensaje en el día en que hicimos o vivimos la cena del Señor. Fue un día maravilloso en el cual su presencia estuvo antes del culto, cuando estábamos orando, antes de la reunión, ya su presencia se movía en su iglesia. Y fue un día maravilloso en donde Dios ponía un mensaje en mi corazón, donde dice: dame, hijo, hoy tu corazón. Y Dios puso en mi vida como un pequeño título. Soy bueno para poner título a los mensajes, pero había puesto como una pequeña frase del precio de su presencia. Pero en vez de desarrollar lo que es la presencia de Dios, Dios me llevó primero en donde necesita estar la vida del hombre y de la mujer en completa coinonía, en paz, en tranquilidad, que es el corazón. Y es por eso que me gozaba cuando predicaba nuestro pastor, cuando, ¿cierto?, el siervo de Dios también estaba alabando al Señor, porque todo de alguna manera confirmaba lo que Dios había puesto en mi corazón. Porque yo creo que todo predicador lo primero que piensa cuando se le anuncia que tiene que predicar es: ¿qué voy a predicar a la iglesia? Una iglesia que por años ha sido predicada, enseñada, doctrinada, llena de estudios bíblicos. ¿Qué nuevo nos prepara Dios? ¿Qué nuevo Dios puede traer a nuestra vida para ministrar a la iglesia? Y luchaba con Dios porque Dios trajo nuevamente esta frase: el precio de su presencia. Pero ya no hablando del corazón, porque sentía como Dios, a través de nuestro pastor, hacia los jóvenes, lo que estaba haciendo era preparar el corazón de la persona, librarlo de la culpa, librarlo del pecado, librarlo de los pesos que muchas veces cargamos. Y estos pesos nos impiden nosotros poder disgustar de lo que es estar en medio de la presencia de Dios, de lo que significa que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, en que su presencia no puede estar en nuestra vida cuando nuestro corazón no se encuentra en paz, en tranquilidad y en completa comunión con la hermandad. Es imposible estar a gusto con su presencia y poder experimentar profundamente lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y hablo más allá de la lengua, más allá de las danzas. Hablo de esa profunda intimidad de cuando Dios te muestra todo, aunque y también me llenaba cuando decían los siervos que
Antes, cuando uno iba a la iglesia, tenía temor cuando en la semana se había portado mal, porque sabía de que la veracidad con la cual actuaban los instrumentos de Dios era tal que si uno llegaba indignamente a la iglesia corría peligro, porque Dios podía tomar al hermanito o a la hermanita y lo llevaba donde uno, porque hoy día, mi hermano, lamentablemente todas las administraciones son bendiciones. Dios te va a usar grandemente, Dios siempre le da algo positivo. Pero hace mucho tiempo que no se levantan instrumentos de Dios que lleguen a nuestra vida y nos corrijan por los errores que hemos cometido. Porque si no fuésemos una iglesia que haya cometido errores, la iglesia estaría más llena que ahora. La iglesia habría logrado cosas mucho más grandes. Ya la presencia de Dios no habita y no se mueve como antes. Pero no es porque Dios se esté apartando, sino de que hay algo en nosotros que no está funcionando. Y es por eso que daba gracias a Dios por lo que Dios hizo en el primer mensaje. Porque era la oportunidad de sacarse ese peso que hay muchas veces en el corazón. Esa disputa, esas diferencias, esas cosas que no nos permiten conectarnos totalmente con Dios. Porque cuando el corazón no está en calma, puede alabar, mandarse la vigilia entera, hermano. Pero si el corazón no está en calma, no podrá experimentar lo que Dios tenía reservado para usted. No se puede. Porque Dios no habita en un corazón que está en conflicto. No se puede. Pero en este día Dios, porque es el Señor, no soy yo, mi hermano, no es que yo quiera traerle este mensaje. Si fuese por mí hablaríamos de gozo, de alegría, de victoria. Pero el día de Dios nos quiere hablar del precio de su presencia. Porque debemos de pagar un precio en el momento en que buscamos al Señor y su presencia se derrama sobre nosotros. Algo cambia en nuestra vida cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Hay cosas que cambian para bien, pero también hay cosas que comienzan a atentar contra nuestra vida. La iglesia alaba y bendice al Señor. Por eso, mi hermano amado, cuando Dios determina ir a la casa de Isaí y escoger a este pequeño David, que aún seguía siendo un adolescente, un muchacho, que no tenía experiencia militar, que no era un profeta, no era alguien que quizás tenía mayores estudios de la Torá, había hombres que eran más instruidos que él, era simplemente un muchacho común y corriente, pero un muchacho que obedecía fielmente a las órdenes de su padre. Pero Dios miró a este pequeño hombrecito, no porque lo que él era, porque no era un hombre imponente. Eliab era más grande que él. No era un hombre de gran elocuencia ni gran conocimiento, sino de que era un muchacho que en su corazón había algo especial. Y sabemos que Dios solo necesita el corazón, nada más. Por eso me gustaba mucho cuando nuestro pastor hacía alusión de los tatuajes del muchacho que estaba aquí. Porque en el mundo muchas cosas quizás quedaron marcadas en nuestra vida, pero ninguna de esas cosas son impedimentos cuando llegamos a la presencia del Señor. Todo queda en el olvido. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y Él las hace todas nuevas. Cuando Dios ungió a David, comenzaron los cambios inmediatamente. David ya había tenido experiencias previas en el anonimato. Sabemos de que David ya se había enfrentado contra un león, contra un oso, ¿cierto? Experiencias que tuvo que nadie sabía. Y esto es importante, hermano, porque cuando usted vive algo, un proceso, hay muchos que quizás no saben lo difícil que ha sido el camino para usted. Quizás muchos desestiman porque es muchacho, porque lleva un año en la iglesia, porque quizás no predica, no corría o no está en el coro, entonces no ha vivido procesos. Y eso no tiene por qué ser así. Quizás dentro de esta congregación hay hermanos que no destacan, no están
delante de las cámaras, pero han vivido procesos que nadie más sabe. Que han sido preparados y capacitados por Dios. Pero quizás todavía no es el momento en que Dios los ocupe públicamente. Pero llegará el momento. Solo Dios sabe cuándo. David ya tenía experiencia, tenía vivencias personales íntimas, pero que nadie conocía. Pero desde el momento en que Dios lo unge públicamente, comenzaron a cambiar las cosas. Lo primero que cambió, continuando con el pasaje del capítulo 16, es de que ya Saúl, este hombre que estaba apartado de la gracia de Dios, ya la unción de Dios no estaba con él, el respaldo de Dios no estaba con él. Ya no era un hombre que podía decir Dios está conmigo, no. Era un hombre que ya se encontraba solo, liderando a una nación solamente con su propia capacidad humana. En este punto Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu que no fue enviado por Satanás, sino por el mismo Dios, por nuestro Señor. Envió un espíritu que atormentaba a Saúl. ¿Por qué? Porque había un propósito a través de todo esto, y era de que David comenzara a salir de ese anonimato. Se le dijo a su siervo, comenzó a decirle: rey, hay un muchacho de la casa de Isaí que toca el arpa. Y probablemente hasta este punto usted puede decir no hay nada fuera de lo común, porque aquí hay muchos hermanos que saben tocar la guitarra. Pero cosas diferentes cuando está la gracia de Dios. Hermanos, pueden haber coros que parezcan una verdadera sinfónica, pero tan solo basta un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo que con una simple guitarra, hermano, no una guitarra Ibanez, no una guitarra Fender, sino una guitarra quizá española, de esas que cuestan 25,000 pesos de persa. Pero si la gracia de Dios está de él, llena un anfiteatro más que una sinfónica. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que está en él es grande. Y si el Dios que está en mí es grande, a pesar de que esté solo, llena todo el lugar donde tú y yo podamos estar. Este pequeño muchacho David fue a la casa del rey, y apenas él comenzó a tocar el arpa, a hacer ese arpejeo, ese espíritu comenzó a irse inmediatamente del lugar. No hubo oposición, no es que comenzó a mover las ventanas, que no, se fue. Se fue, mi hermano, porque donde está Dios, Satanás se tiene que ir. La presencia de Satanás se va, los espíritus, los demonios, la macumba, la hechicería se tiene que ir. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La libertad no es tan solo para danzar y saltar, sino para que tu casa esté en paz, para que tu matrimonio esté en paz, para que tus hijos estén en paz. Eso es libertad. Es entrar en tu casa y respirar, que el ambiente es distinto. Porque usted y yo quizá hemos entrado a hogares en donde uno apenas entra, se percibe que hay un peso diferente, que hay contiendas, que hay espíritu, que hay una pesadez. Cuando usted entra a la casa de un cristiano, de un verdadero cristiano, usted entra y ya hay una paz, una tranquilidad, una armonía, un amor. Porque Dios hace esas cosas posibles. Aquí David comenzó a darse cuenta de que ya las cosas eran diferentes, de que había algo en él que estaba comenzando a obrar, algo en él que se daba a manifestar cada vez que él intervenía en la situación. Pero David no era de lo que se estaba publicando en Facebook, como hoy día muchos tienen por costumbre, de que ocupan el Evangelio verdaderamente como plataformas para hacerse conocidos. Porque, mi hermano, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a las iglesias y a los ministerios, pero a Dios jamás. A Dios jamás. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y los que tienen el Espíritu saben distinguir cuando hay un verdadero adorador, cuando hay alguien que viene solamente por la paga que se le dará al final. Y no es por congraciarme con mi pastor, pero
sentí la presencia de una forma maravillosa. Cuando tocaba el coro, sentí la presencia de una forma preciosa, ¿no? Apenas llegué a la iglesia y comencé a cantar junto con ustedes, había una presencia y todavía hay una presencia. Quizás está cansado y tiene sueño, la carne se cansa, pero la presencia todavía está. Aprovechen, aférrense a Él y reciba una bendición mayor que la que vino a buscar. David comenzó a ver que la historia estaba cambiando en su vida, de que él comenzaba a tocar el arpa y los espíritus contrarios se iban. No está escrito, pero probablemente el muchacho cuando llegó a su casa, cuando fue donde llegó el redil nuevamente a pastorear, comenzó a pensar y decir, algo pasó. Ese aceite que cayó aquí en la cabeza no fue un simple aceite comprado en el supermercado, sino de que había algo especial. Que todos los pastores lo pueden decir cuando fueron llamados y ungidos por Dios. Que sus manos, los pastores pueden decirlo, que sus manos cambiaron totalmente cuando fueron llamados por Dios. Porque sus manos están cargadas de unción, de sanidad, de poder y de autoridad de Dios. Se viven cosas maravillosas cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. No sé si usted ha sido bautizado en el Espíritu. Todos somos sellados por el Espíritu, un Espíritu que estamos pasando con los jóvenes, hermanos preciosos. Estamos estudiando el Espíritu Santo, aprendiendo que es el sello, la llenura y el bautismo, tres cosas distintas. Pero el bautismo tiene algo especial, distinto, diferente, que nos abre una puerta espiritual. No es para creerse más que el resto, por supuesto que no, pero es básicamente una capacitación sobrenatural que Dios pone en nuestra vida. Es un respaldo de Dios sin igual que Dios pone en nuestra vida. Pero cuando usted vive la experiencia de recibir el Espíritu Santo, su vida comienza a cambiar y comienza a verlo. Que sus oraciones son más eficaces que antes. Que cuando usted impone mano en sus hijos cuando tienen fiebre y comienza a orar con fe, la fiebre se va. Mientras ore con fe, por supuesto, dice la Escritura. Si pedimos, pedimos con fe, dice. Pero algo comienza a pasar. Algo comenzamos a experimentar. Pero no todo es una historia feliz. No todo es felicidad. No todo es gozo y alegría. Si usted va al capítulo 17, cambia la historia. Este David todavía seguía los servicios de su padre. A pesar de haber sido ungido para ser rey, él no fue a derrocar al actual rey. Sabemos David su historia, que más adelante, pudiendo haberle quitado la vida, aún no lo hizo. Porque su corazón era como un corazón conforme al del Señor. David entendía de que si la unción estaba en él, no tenía que maquinar, no tenía que él mismo construir su propia historia, no tenía que intervenir. Él no tenía que mover propiamente los cielos para que él pudiese llegar a ese lugar. No, él sabía que si la presencia de Dios estaba en él, Dios haría todas las cosas perfectas, en el tiempo perfecto, en el momento justo, en el tiempo adecuado. Él no intervino, él esperó que Dios lo pusiera en donde él lo había llamado a estar. Él seguía trabajando para su padre, él seguía estando, ¿cierto?, en su casa tranquilamente esperando su tiempo. Pero Israel entró en conflicto con los filisteos. Y los tres hermanos mayores de David fueron al campo de batalla. Luego de un par de días, el padre Isaí envía a David con víveres, con alimento, con ropa, para que sus hermanos se pudiesen cambiar. Porque ellos no podían regresar a casa, estaban en plena etapa de guerra. Sabemos de que Goliat se levantaba todos los días y comenzaba a humillar al ejército de Israel, diciéndoles que venga uno que me quiera enfrentar. Y como nadie iba, se ensobrecía cada vez más. Y él decía, estos escuadrones de Israel, su Dios es pequeño, porque nadie viene a pelear conmigo. Y este pequeño muchacho David, cuando fue al campo de batalla, comenzó
comenzó a darse cuenta de que esta unción que llegó a su vida no tan solo iba a permitir ser renombrado y que todos dijeran, hay algo especial en David, no, sino que esto también trajo consigo que se levantaron en contra de David. Y muchas veces, hermano, y esto es lo triste, que la historia de Israel se repite con la iglesia. Es triste decir esto, pero muchas veces los que se levantan contra ti son aquellos que nunca pensaste que se iban a levantar contra ti. Gloria a Dios. Eso es tremendamente triste y preocupante. Que hermanos que compartieron contigo, que alabaron contigo, que lloraron contigo en medio de una alabanza, que danzaban a tu lado, que hablaban de lenguas que ministraban. ¿Cuántas veces le dimos abrazos? ¿Cuántas veces nos apoyamos en ellos y ellos en nosotros? ¿Cuántas veces quizás compartieron nuestra propia mesa? Y terminan siendo los hermanos que nos difaman, que hablan mal de nosotros. Eso es triste, eso duele, eso lastima. Porque somos carne y lastima nuestro corazón. Pero es el precio de tener su presencia. Porque cuando tenemos la unción y la presencia de Dios, no tan solo atraeremos hermanos que están contentos con estar a nuestro lado porque saben que Dios está con nosotros, sino que también atraeremos envidia, contienda, difamaciones, diferencias, pleitos. Porque hay gente que está dentro de la iglesia, que cuando hay uno que crece más que él, comienza con el deseo de bajarle. Y te lo dice alguien que lo experimentó. Cuando llegué a la iglesia a 17 años, todos me querían, hermano. Todos me trataban bien. Subía al coro y todos me querían. Yo me sentía tan querido por la iglesia. Sentía que la iglesia era un lugar, era un oasis, era diferente al mundo. El mundo estaba lleno de maldad, de egoísmo, y la iglesia era prácticamente el cielo en la tierra. No bastó que sino hasta Dios comenzó a colocarme en lugares de privilegio, en comenzar a ser jefe de coro, en comenzar a predicar en mi iglesia, a ser llamado líder de mi iglesia, en que aquellos que me empujaron ya me estaban arrastrando para atrás. Aquellos que me empujaban, que me animaban, que decían sigue adelante, me estaban diciendo no sigas tan rápido. Comencé a darme cuenta en que dentro de la iglesia, lastimosamente, hay un doble estándar. Aquí no, por supuesto. Bueno, eso usted lo sabe. Pero hay un doble estándar, porque hay competencia. Hay ánimos de posición, de lugares de honra, de estar donde los focos apuntan. Yo me saco el sombrero con los hermanos que trabajan en el anonimato. Siempre me llené cuando Gigi Ávila decía de que cuando el enemigo quería arrebatarle a su madre, él pensaba que era el tiempo de su madre que tenía que partir. Pero después se entendió porque Dios se lo mostró de que era un espíritu de muerte que quería arrebatarle a la madre. Por una sola razón. Y es que la madre ayunaba y oraba constantemente por su hijo. Para que Dios lo sana, para que Dios a través de él sanara a los enfermos y transformara cada vez más almas para Cristo. Y hermano, muchas veces estar en los focos no significa de que seamos los más importantes. Hay muchas veces hermanos dentro de la congregación que oran por sus pastores, que ayudan por sus hermanos, que están constantemente presentando una oración al coro de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Ellos no son predicadores, no son coordinadores, no son coristas, no trabajan en la puerta ni en el pasillo y tampoco quizás en el casino de la iglesia. No son hermanos que trabajan en el silencio. ¡Qué gran corona tendrán estos hombres y mujeres! Pero dentro de la iglesia hay mucho deseo de acaparar, de estar adelante y que todo lo vea. Por eso David apenas llegó al campo de batalla, el que se levantó no fue nada más y nada menos que su propio hermano mayor, Eliab. Cuando un hermano mayor siempre debería ser ¿qué? Aquel que le da el ejemplo a sus demás hermanos. Aquel que empuja a sus hermanos a ser mejores que él. Que hace con una pequeña labor de segundo padre. Este hermano Eliab comenzó a decirle a David: yo conozco la soberbia de tu corazón. Si David hubiese sido soberbio,
jamás hubiese sido ungido. Porque Dios no unge a los soberbios. Dios no favorece al altivo, sino que dice la palabra, los mira de lejos. Si David hubiese sido altivo y soberbio, seguiría en el campo cuidando las ovejas. Entonces aquí vemos cómo Elías estaba difamando a su propio hermano. ¿Por qué? Porque lo más probable es que le dolió, que le haya dolido de que su pequeño hermano haya recibido la bendición que todos pensaban que era para él. Pero contrapuesto al caso de Elías, hay otro hombre que siempre me llenaba con ese mensaje. Dice: el hombre que no quiso ser rey. Contrario a Elías, Elías quería la unción, Elías quería ser el ungido, y por eso se comportaba así con David. Pero había un hombre que pudo haber sido rey. Había un hombre que tuvo en sus manos a David y le podía haber quitado la vida. Y era mi tocayo Jonathan, hijo de Saúl, primogénito. Según la cultura de Israel, podía haber tomado el poder y nadie se lo hubiese discutido. ¿Cuántas veces compartió con David en solitario cuando David estaba arrancando? Pudo haberle quitado la vida. Pudo haber dicho: aquí está mi oportunidad. Si mato a David, solamente quedo yo. Pero ¿qué hizo Jonathan? No. Reconoció de que la unción no estaba en él, sino que estaba en David. Él siendo el primogénito, él siendo el futuro rey, quizás aclamado por el pueblo, pero él sabía de que la unción estaba sobre David. Y él no se iba a ir en contra del ungido. Y esto quizás muchas veces cuesta a los que somos inmaduros en el Evangelio. Cuando el ungido de Dios, sea el pastor, o el líder de varones, o la jefa de Dorca, o el jefe de coro, toma una decisión que nosotros no estamos de acuerdo, muchas veces nosotros saltamos, nos erizamos. Y queremos exponer nuestra discrepancia, cuando siempre mi pastor me enseñó: si el hombre que está por frente se equivoca, él tendrá que pagar, pero tú obedeces. Me trae la memoria cuando tenía 18 años, estaba en el coro llamado ayuno. Mis padres no son cristianos. Y el día sábado yo estaba de cumpleaños. Y cuando llegué a la casa después del trabajo, me tenía la mesa armada para celebrar mi cumpleaños. Pero ese día yo tenía que ayudar. Pero entendiendo que mis padres no son cristianos, y si yo rechazaba esa comida, los alejaba más del Señor, accedí a comer con ellos. Al día siguiente mi pastor comienza uno por uno. Y en ese momento el coro eran como de 30 hermanos. Hoy día somos como el 30% de lo que éramos. Alabados a ese momento. Y en ese momento mi pastor comenzó uno por uno. Hermano ayunó, hermana ayunó, y todos decían que sí. Y decían: me toca a mí. ¿Miento o no miento? Mi pastor ayunó. No, pastor, bájese. Me dolió, porque yo sentí que arriba muchos dijeron que sí, pero la respuesta era un no. Pero por decir la verdad, me dolió el corazón. Después de eso mi pastor, alguien fue y le dijo la historia, le contó, y él me permitió volver a subir. ¿Pero qué voy con esto? Gloria a Dios. Cuando uno actúa muchas veces haciendo lo correcto, el pago a veces no es lo que uno espera. Muchas veces abrazamos hermanos con el afán de que crezcan, hermanos que están mal, que están tristes, que están acabados, que sus matrimonios están mal, y uno va, acude a ellos y los abraza. Ánimo, hermano, ánimo. Y después uno se entera que esos mismos hermanos se ponen de la iglesia hablando tantas cosas de uno. Un precio que hay que pagar por tener la unción y la presencia de Dios es que muchas veces te van a pagar no con la misma mano con la cual tú la extendiste con amor, pero te la devuelven con rechazo. Tú la entregas simplemente con el afán de dar, de que crezcan, de que avancen, de que sean mejores. Y el pago muchas veces golpea aquí. Me gustaría aquí poder
poner en una pantalla el corazón del pastor y el corazón del hermano de la congregación y ver la diferencia entre uno y otro. Cómo está el corazón del siervo. Aquel que se para aquí predica como que si todo estuviera bien, pero cuando sacan una radiografía, no todo está bien. No todo está bien. Pero ahí donde viene una frase. Ahí donde viene una frase. Paga el precio. Paga el precio. Muchas veces hasta en el propio trabajo nos pagan mal. Tratamos de hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo que debo de hacer. Pero la retribución no siempre será buena. Pero ¿qué puede hacer uno? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. La palabra me lleva al libro de Hechos, cuando Dios llama a Pablo. Y un hombre teniéndolo todo, todas las comodidades, todas las oportunidades, siendo un hombre elocuente, dice la Escritura, de que en aquella época habían tres universidades, usted no lo crea, ya habían universidades, y una de ellas estaba en Tarso, y era la más importante, donde estaba lleno de teólogos, hombres con elocuencia. Allí muchos epicúreos, que eran los filósofos griegos, iban a estudiar, y de allí salió Pablo, de esa ciudad llena de teología, de conocimiento. Pablo no era un hombre cualquiera, era un hombre que tenía doble nacionalidad, era un hombre que se podía pasear por las calles de Roma, tanto por las calles de Jerusalén. Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado ¿a qué día? Al octavo, como la ley lo pedía. Era un hombre que se atrevió a decir según la ley, irreprensible. Pero cuando Dios lo llama, le dice a Ananías, él tendrá que saber, él tendrá que darse cuenta hasta qué punto tendrá que pagar el precio por amor de mi nombre. Pablo pudo haber dicho que no, pero Pablo, cuando se topó con ese árbol camino a Damasco, no pudo. Porque cuando tú te encuentras con Dios, hay una palabra que comienza a nacer en tu boca. Y cuando tú quieres renunciar, tú dices, sigo adelante. Eso lo experimentó Jeremías cuando dijo, no quiero predicar más, no quiero hablar más, no quiero anunciar más lo que tú me dices, porque así la frente a escarnio, la gente me humilla, la gente me critica, la gente me deja sola, lo tiran a una cisterna que ni siquiera tenía agua, sino que estaba vacía. Lo trataron como un perro, lo trataban de locos. Todos los profetas decían sí y él decía que no. Era el único. Pero por decir la verdad, por ser íntegro, por ser justo, por acudir al llamado de Dios, mire cómo le pagaron. En un cepo ahí, en medio de la plaza, fuera de un portón importante, allí en medio de la gente, como lo humillaba, lo trataba, cuántas cosas le decían, loco, lunático. Y él solo decía, Señor, yo solo decía lo que tú querías que yo dijera. Y este es mi pago. Él llegó a decir eso, que estaba cansado. Pero, y esto solamente lo experimentan aquellos que tienen la presencia de Dios en el corazón. Que aunque el mundo esté en tu contra, decimos como Jeremías, hay un fuego en mi interior. Que aunque yo quiero renunciar a ese fuego, me insta a seguir adelante. El mundo me dice que desista, el diablo me dice que renuncie, pero el Espíritu Santo me dice, sigue, pelea, sigue, pelea, sigue, pelea. Perdón, mi hermano, si soy muy rico, pero la única forma que tengo para expresarte este mensaje. David comenzó a ver de que el Padre, por su presencia, no era tan solo felicidad, era rechazo, era difamaciones y mentiras. Comenzó a darse que iban a aparecer muchos opositores.
Pero junto con la oposición, junto con el dolor que muchas veces atenta contra nuestra vida, con ese abandono, con el rechazo, porque ¿cuántos podemos decir de que hemos tenido que vivir procesos solos? Yo no puedo decir, doy gracias a Dios por ello. De que me ha tocado vivir procesos. Soy un hombre casado, pero aún así he tenido que vivir etapas de mi vida solo. Y en esa etapa, mi hermano, es cuando Dios puso esa palabra en mi corazón del Salmo 40, versículo 17, cuando dice: aunque afligido yo y desesperado, Jehová está pensando en mí. Él comienza diciendo en el primer versículo que estaba en el pozo de la desesperación, que es un pozo, es un lugar profundo y oscuro en donde no muchos pueden salir. Allí se encontraba David. ¿Por qué? Porque estaba en la cueva de Adulam, en el hotel 5 estrellas. Pero siervo de Dios. Es el hotel, mi hermano. Quizás muchos predicadores que les encanta llegar a casas, a comodidades, hoteles, cuando van a predicar en conferencia, en congreso. Pero los hombres de Dios de la palabra no vivieron esa experiencia. El hotel 5 estrellas, el momento más bello de David, fue en la cueva de Adulam. Y allí dijo esa palabra: aunque esté en el pozo de la desesperación, clamaré a ti y tú inclinarás tu oído. Gloria a Dios. ¿Cuánto tienen esa certeza? ¿Cuánto tienen esa seguridad? Que cuando todo está oscuro, está gris, cuando no puedes ver nada, tú clamas y Él escucha. Y no tan solo escucha, sino que se inclina hacia ti. ¿Cuántos pueden decir al Señor: gracias, Señor? Te amo, Señor. Eres grande, Señor. Has sido fiel, Señor. Pero junto con el dolor, junto con la prueba, ¿sabe lo que viene, pastor? La victoria. Porque la historia del cristiano, en momentos que son difíciles, tristes, muy complicados de tragar, pero siempre acompañado de la prueba, de la desolación, del dolor, mientras estás en el pozo de la desesperación. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija del Señor, algo te tengo que decir: fuiste llamado para nunca vivir solo. Usted no entendió lo que esto significa. Usted fue llamado para nunca más caminar solo. Usted fue llamado para nunca más llorar solo. Usted fue llamado para que cuando se te corte el trabajo, se te corten los ingresos, cuando se atente el diablo contra tu vida, cuando el brujo, satanista, que te tire de hechicería a tu casa, cuando viene a atacar a tus hijos, a tu esposa, algo tienes que saber: no estás solo. Y nunca vas a estar solo. David, que pudo haber dicho, era su hermano. Cuando mi hermano mayor, que era cristiano, yo está apartado, pero en esta hora yo creo que Dios lo va a llamar antes que suene la trompeta. Ese hermano, cuando a mí me retaba, cuando a mí me decía algo, mi papá me enseñó siempre a obedecerle, pero muchas veces era acto brusco hacia mí y me dolía. Muchas veces me dijo palabras tales cuales, usted se preguntará cuáles. Me dijo lo siguiente: yo no sé por qué Dios a ti te llamó al evangelismo si nunca has vivido en la profundidad del mundo. Yo no era alguien que quizás se drogaba y estaba en la calle borracho. Estuve en el mundo, compartí con los del mundo, pero doy gracias a Dios porque siempre aquí hubo una palabra que yo creía que era yo, que creía que era mi papá la que me enseñó, pero no era Dios. Antes, cuando era un pecador inmundo tirado en la calle, ya Él ponía una palabra aquí en mi boca, la palabra no. No quiero ese cigarrillo, no quiero ese pito de marihuana, no quiero ese trago, no quiero ir a esa fiesta, no quiero ir con esa muchacha a su casa porque sé que lo que va a pasar. Siempre puso esa palabra. Hoy entiendo por qué. Porque desde antes ya me tenía guardado. Los mi hermano no es distinto. Dios te conoce desde antes que te formaste en el vientre de tu madre. Tú
llamó, esto también predestinó. Tú estabas llamado a estar en este lugar esta noche. Ya poder decir con voz en cuello y con confianza: soy hijo, soy hija del Rey de la Gloria. Este muchacho pudo haber dicho, cuando su hermano le dijo eso, se pudo haber puesto a llorar, porque era un muchacho. Se pudo haber puesto a llorar e irse corriendo a la casa de su padre llorando a acusar a su hermano mayor. Porque quizás así actuarían los muchachos de hoy en día. Porque hay que reconocerlo, que los muchachos de hoy son diferentes, cada generación es distinta a la anterior. ¿Qué pasa si hoy en día se levantara nuestro pastor de nuestra congregación, de su congregación, su pastor, y a usted, a la luz de la palabra, le dijese todas sus verdades? Hermano, ¿por qué usted no está diezmando? Hermano, ¿por qué usted no se está congregando, no está cumpliendo con lo que tiene que hacer? Hermano, esto y esto, y sacar a la luz todo lo malo que estamos haciendo. ¿Cuántos no volverían a la iglesia? En vez de dar gracias, cuando la Escritura dice, cuando Él nos corrige, es porque nos ama. Cuando un padre ve a su hijo que está caminando por malos pasos, yo creo que usted no lo va a dejar ir solo. Si usted ve que su hijo está caminando hacia un risco, o está caminando como mi hijo para allá y sale una escalera, uno sale corriendo hacia donde Él, para sostenerlo. Quizás darle una palmadita. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Aleluya. Pero cuando vienen los retos, no nos gusta. No nos gusta. Dios nos ayuda a todos, mi hermano. Entonces, pero David no hizo eso. David se quedó allí porque él había escuchado algo. Había escuchado a este filisteo incircunciso, como él dijo, hablar mal de su Dios. Y David tenía un aprecio especial por Dios. Él tenía motivos para quedarse allí. Porque él dijo, si Dios me miró cuando nadie me había visto. Si Dios estuvo allí cuando yo estaba defendiendo a mis ovejas. Si Dios envió un profeta a mi casa y esperó a que yo llegara, no me puedo llegar a ir. Ojalá nosotros pudiésemos actuar así cuando estamos en la prueba. Como decía nuestro pastor, pasa algo, un problema, no voy a la iglesia. Cuando debería ser todo lo contrario. Estoy en problemas, estoy en dificultades, estoy en aprieto económico, mi casa no está bien, mis hijos están actuando con rebeldía, mi matrimonio no está bien, hemos tenido muchas discusiones. Pastor, nos quedamos en la casa, tengo muchos problemas. No, llame a su pastor, pero va a decirle, pastor, sabes que estoy lleno de problemas, pero en la casa de Jehová me conviene. Porque si no soy, será mañana. Algún día Dios restaurará mi vida. Algún día Dios restaurará mi casa, mi familia, mi matrimonio. Hoy no tengo trabajo, pero yo conozco a un Dios que abre puertas, aunque todas estén cerradas, pero Él abre puertas. David dijo, no, yo no me muevo de este lugar. Y él allí experimentó, mi hermano, lo que significa tres cosas importantes. Primero, la unción especial que él estaba recibiendo cuando tocaba el arpa. Segundo, vio de que hay un rechazo cuando la unción está en ti. La parte que a nadie le gusta. Pero también comenzó a dimensionar, a darse cuenta de que había una protección. Había una mano gigantesca que estaba sobre él. Porque había algo que Satanás no quería en ese campo de batalla. Podía estar Elías, podía estar Saúl, podían estar millares de los israelitas en ese lugar. Pero había solamente uno que no podía llegar. Que Satanás sabía que si él llegaba ya estaba perdido. Y este era David. Cuando David llegaba a un lugar, las cosas cambiaban. Satanás
cuando él mandó a Eliab, porque fue el diablo que le puso ese celo a Eliab. Cuando hay un hermano que le tenga celo a usted, no se lo diga quizás porque se va a ir, pero en su corazón diga lo mismo que Jesús le dijo: pero te reprendo, Satanás. No es su hermano, no es su hermana, es algo que opera en él, que opera en ella, que quiere atacar tu vida y formar división. Usted no se lo permita. No le hagamos fácil la tarea al diablo, porque él tira la piedra, lo único que necesita es que usted se la devuelva. Pero si no hay nadie que devuelva la piedra, entonces hasta ahí nomás termina el pleito. Hasta ahí nomás termina la cizaña. Y este muchacho, David, seguía siendo muchacho. Cuando llegó a ese lugar, se levantó toda esta oposición, no por lo que era físicamente, porque no tenía un físico que imponía ante Goliat. Goliat se burló de él, lo miró en menos. Él dijo: soy perro que me mandan a este muchachito. No. Él miró lo que veían sus ojos. E Israel también miraba solamente a David. Saúl también miraba solamente a David, porque por algo le quiso pasar una armadura y herramientas para pelear, porque ellos miraban solamente al muchacho. Pero ojalá hubiese estado allí Eliseo, como cuando con su criado Jesse, esa fue una historia maravillosa en Segunda de Reyes, creo que era, no me acuerdo. Segunda de Reyes, gracias. Cuando los sirios comenzaban a atacar a Israel, Israel siempre se adelantaba. Ellos iban para allá, Israel ya estaba allá. Se movían para allá, Israel estaba allá. ¿Habrá algún topo, decía quizás el rey, alguien que esté entregando información por debajo? ¿Algún espía que esté en este lugar? Lo que ellos no sabían es que Dios no necesita espías. Y entre paréntesis, los espías enviados por Moisés no fueron enviados porque era el plan perfecto de Dios, fueron enviados porque Israel lo pidió. Dios no iba a enviar espías porque la orden de Dios era ir y tomar posesión de lo que ya les entregué. Pero por la incredulidad de Israel tuvo que enviar espías. Dios no necesita espías. No necesita ir a ver la tierra y que los hombres vean la tierra. Él necesita que creas. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él conoce el panorama, el terreno, y lo que tu enemigo, lo que Satanás, lo que tu vecino, todo lo que están maquinando contra ti. Él lo sabe todo. No necesitas poner allí quizá un parlante, algo para escuchar lo que está diciendo el vecino. Hoy escuché que hay un vecino que está presentando problemas por allá por la ventana. No necesitamos estar en esas conversaciones de Él. Tenemos a un Dios que conoce todas las cosas, lo que se ve en público, lo que se ve en privado. Pero si hay algo que va a afectar a la iglesia de Dios, siempre Dios va a proteger a su iglesia. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el espía? No había ningún espía, pero había un profeta de Dios, un profeta que recibía revelación de Dios, que le decía: atacarán por allá, atacarán por acá, y él enviaba un mensajero a Jesse y le decía al rey: cuida este flanco, cuida este otro flanco. Cuando los sirios se dieron cuenta de que el peligro no estaba en el ejército, los peligrosos no eran los que tenían las armas, no eran los que cargaban escudos y quizás armaduras, no. Los peligrosos no eran ellos, el peligroso es el que estaba allí en una casita alejada de la ciudad, que está viviendo prácticamente como un ermitaño solo. Ese hombre que quizás no tenía una gran mansión, no tenía vehículo, no tenía nada de lo que usted y yo hoy día tenemos. Era un hombre que vivía el día a día, pero que tenía una vida rendida a Dios. ¿Sabe lo que tenía él? Presencia. Presencia. No necesitamos inventar, no necesitamos escuchar otras profecías para venir a profetizarlas acá, no. Solamente necesitamos tener intimidad con Dios, y Él nos dará, y Él enseñará, Él nos guiará.
Cuando los sirios se dieron cuenta, al día siguiente, rodeados entero estaba la casita de Eliseo. Y Giesi se espantó, dijo: Señor, están aquí los sirios, nos van a comer, nos van a matar. Hasta aquí nomás llegamos. Fue un gusto conocerle, fue un gusto servirle. Ya se estaba despidiendo Giesi. Pero Eliseo dijo: Señor, perdónalo, ¿sabe lo que hice? Pero te pido un favor, Dios, abre los ojos de este hombre. Eliseo estaba en calma. Porque cuando la presencia de Dios está, tu corazón está en calma, apaciguado, tranquilo. Como cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos. La mar estaba pero embravecida, pero Jesús estaba descansando. Jesús sabía que había un movimiento en la barca, pero él sabía: esta barca no se va a hundir, porque yo estaba allí. Quizá decía el Señor. Nosotros podremos decir lo mismo, aunque la barca esté así moviéndose, y azote para allá, para acá, la ley, los políticos, tanta cosa que se ha levantado, la incertidumbre económica, la inflación, estas leyes nefastas que están levantando en contra de la palabra de Dios, hacen de que nuestra barca pueda estar moviéndose así. Pero aunque la barca se mueva, la iglesia está tranquila. Tranquila. Dentro de la barca la historia es diferente. La barca no está así. La barca está tranquila. La iglesia está con las manos arriba. Está arrodillada. Está clamando, está orando, está llorando. Está alabando el nombre del Señor. Porque sabe. Nosotros sabemos, reconocemos de que nuestra seguridad está en Él. Él es mi seguridad. Satanás no quería de que este muchacho entrara allí. No quería que este muchacho llegara al campo de batalla, porque sabía lo que estaba en Daniel. Cuando Satanás envió a los sirios donde Eliseo, no sabía lo que iba a pasar. Que los carros de Dios estaban a su alrededor. Cuando la historia relata en el libro de Daniel, cuando lo tiran al foso de los leones, y siempre lo digo de la siguiente manera: si fuese una película, mi hermano, usted, yo creo que es película, no me diga que no. Siempre hay un clímax en la película. Y el clímax de esta historia es cuando Daniel caía al pozo. Y lo que todos queríamos ver y saber, qué fue lo que pasó en el pozo. Pero inmediatamente, creo que es el versículo 17, y salta el 18. En el 18 no habla de David dentro del pozo, de Daniel dentro del pozo. No hay relato escrito de lo que pasó en sí dentro del pozo, sino que la palabra salta a la pieza donde estaba el rey. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería destacar algo, de que el rey no pudo conciliar el sueño. Él estaba intranquilo. Él no podía estar tranquilo en su habitación, porque sabía que Daniel el justo estaba en ese pozo corriendo peligro. Lo que Dios quería demostrar es la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre que no tiene a Dios, entre un hombre que tiene la presencia a un hombre que no tiene la presencia, porque el que no tiene la presencia lo agobia la preocupación, lo deja intranquilo, las deudas sin pagas. ¿Cuánto dicen amén? Pero el hombre de Dios, no es necesario que se relate qué fue lo que pasó allí. Todos sabemos que lo que pasó allí fue de que Daniel estaba tranquilo. No salió con ningún rasguño, ni magullado, ni señales de que estuvo peleando con los leones, no. Al igual que los muchachos tirados al horno, Ananías, Misael y Azarías. Estos muchachos, cuando los tiraron, no se volvieron locos, estaban tranquilos, porque su certeza era la que le dijeron al rey: vives tú, rey, de que no te vamos a adorar. No te vamos a adorar porque tenemos un Dios que nos puede librar del horno. Caliéntalo 7 veces más, y 7 veces más, y 7
7 veces más. Quizás como hizo Elías con las piedras cuando estaba haciendo el altar, mojándolas cada vez más. Calienta el horno cuanto tú quieras, pero no te vamos a lograr, porque Dios nos puede librar de la muerte. Pero sepas, oh rey, dijo, sepas tú, oh rey, que aunque Él no nos salve, aunque la historia no siga como yo crea que va a seguir, aunque Dios este sea el final de nuestra historia, aún así no te vamos a adorar. Tranquilidad y certeza, seguridad y convicción en su corazón. Y me encanta cuando Pablo comienza a decir en el libro 2 de Corintios, perdón que me entienda mi hermano, discúlpeme, cuando son vigilia, necesito como un poquito de libertad. 2 de Corintios capítulo 11, dice la palabra del Señor desde el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Pablo preguntándole, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero él aún así terminó diciendo en el capítulo 12, bástate de mi gracia, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando somos débiles somos más fuertes. Y mientras más débiles, más presencia. Cuando habla de debilidad, no habla de pecado, sino que habla de reconocer que somos incapaces para muchas cosas. Somos incapaces de resistir por sí mismos. Somos incapaces de predicar la palabra porque no tenemos la elocuencia y el conocimiento suficiente propio para poder hacerlo. Pero en Él, en su presencia, en su poder, en su gracia, somos capaces de hacer muchas cosas. Pero Pablo tuvo que pagar el precio, tuvo que sufrir, apiedrado en Listra, predicando la palabra, moribundo dejado afuera de la ciudad. Se sacudió, fue a dormir el otro día, vamos a predicar de nuevo. Cuando él iba a iniciar su segundo viaje misionero, Dios le pone una visión de un varón macedonio. Que esto significaba, para que usted lo entienda, un varón europeo en aquel entonces, porque hasta ese momento Pablo había predicado solamente en la región del Asia Menor, no se había movido hacia otros continentes, pero Dios le pone una visión de un varón europeo, un varón macedonio, y entendió que tenía que cruzar la frontera. ¿Cuál fue la primera palabra? Primo. Y aquí se iba a enfrentar al mejor recibimiento de un siervo de Dios, de alguien que tenía la presencia. Predicando su palabra, ganando almas para Cristo, llegó una jovencita con un espíritu de adivinación. Y ese espíritu reconocía que era Pablo, siervo de Dios. Aquí están los hijos de Dios. Y Pablo, por liberarla, por hacer libre a esta muchacha que estaba esclava a este espíritu, lo que recibió fueron aplausos, reconocimientos. Vino el jefe de la provincia y dijo: Pablo, por favor, ven a mi casa. Te quiero recibir con una cena, te lo mereces todo, Pablo. No. ¿Cuál fue el recibimiento? La casa. Ese fue el hotel de Pablo. Cuando Dios comenzó a impulsarlo en otra dirección, su ministerio comenzó a cobrar mayor relevancia y a transformarse en el evangelista de los gentiles, aquel que expandió el evangelio hacia fronteras que nadie había pensado, hermano. Por eso se entiende, y perdón que haga tanto entre paréntesis, pero se entiende de que cuando los discípulos, los 11 que quedaban, escogieron a Felipe para ser
El 12º discípulo lo escogieron, pero bajo su propia prudencia, su propia sapiencia. Pero un estudio hace entender que el verdadero 12º discípulo guardado por Dios, el 12º apóstol, era Pablo. Porque después de lo que le pasó a Judas, Dios tenía reservado un varón que iba a hacer lo que ninguno de los otros apóstoles fue capaz de hacer, que es tomar el evangelio y llevar las fronteras que nunca antes habían pensado llegar. Pablo lo llevó a Europa, dicen que al norte del África, inclusive llegó hasta España, y algunos dicen que hasta lo que hoy es Inglaterra. Ese fue Pablo, el que predicó, el que ganó alma, el que levantó iglesias como Éfeso, Corinto, Colosense, los Tesalonicenses, fueron levantadas por Pablo. Hay una carta que no está en la Biblia, pero que él escribió a la Odisea. Fueron iglesias levantadas por él, pero él tenía una necesidad de predicar, no podía quedarse allí estancado pastoreando, no. Él levantaba una iglesia, ponía a los encargados y seguía su ministerio, seguía su camino. ¿Por qué? Porque había una sed, había una necesidad. La presencia de Dios en él le impulsaba a ir más allá. Pero ¿cuál fue el pago que él recibió? Cárcel, el rechazo. En el principio de su ministerio hasta los propios apóstoles no le creían. Es un símil de la vida de David. Hasta los suyos no le creían. Pablo le costó años de que los hombres entendieran de que él ya había sido un perseguidor, pero que hoy era un loco por Cristo. Pero la presencia, el precio de la presencia de él la tuvo que pagar caro. Y terminó su carrera solamente como los verdaderos hombres de Dios la terminan. Sin aplausos, sin reconocimientos, sin estandartes. Un hombre capaz de pararse en el panteón allá en Atenas, en el lugar griego donde estaban los epicúreos, y habló de aquella figura donde no había una figura solamente, había un pedazo de piedra. En aquel panteón había muchos dioses, porque a los griegos les encantan los dioses. Tenían dioses por toda la vegetación de los animales del cielo y todas las cosas. Pero Pablo vio allí, había algo especial, había un lugar reservado donde decía al Dios no conocido. Y no había imagen alguna, era Jehová. Este hombre que se atrevió a ir donde gobernadores, pero también donde estaban los presos, la calaña más grande quizás de la tierra, terminó su carrera solo en una cárcel en Roma. Y al final de su carrera diciendo estas palabras a Jeremías: predica la palabra, no te canses de predicar. Perdón, diciéndosela a Timoteo, reprendo al diablo. Predica la palabra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Y me espera una corona incorruptible. Me espera una corona preciosa. Pero no tan solo a mí, Timoteo, sino a todos los que quieren, todos los que amen al Señor, todos los que corren la carrera. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Por hablar de Cristo hay que pagar un precio. Y créanme lo que les digo, este país está avanzando hacia un momento en el que tener una Biblia bajo el brazo será motivo de vergüenza para muchos, será motivo de escarnio, será motivo de burla, será motivo de que somos ignorantes, de que somos lo peor de esta nación, porque todo este mundo está siendo empujado hacia un agnosticismo profundo en el cual ya no necesitan a Dios, que es donde usted y yo ya no somos necesarios. Pero algo tiene que entender la iglesia: nosotros nos llamaremos almas con luces, no. Nos llamaremos las almas con humo, como la iglesia que está al lado de nosotros lo hace. Hermano, la iglesia está llena. Nosotros decimos tantas campañas, tantos puntos de prédica para mí, que todos los que hemos ganado se fueron para allá, porque está llena la iglesia. Pero cuando tú pasas por fuera te das cuenta qué tipo de iglesia es. Es una iglesia donde no hay un coro que alabe y bendiga al Señor, sino hay una banda musical que se cree, no sé, los bunkers. No hay predicadores, sino que hay motivadores.
Todas las palabras son de bendición. Esta va a ser tu temporada. Esta es la generación de los jóvenes. Dios te va a bendecir. Ven y basta con Dios. Tanta falacia, tanta mentira. Del diablo, doctrinas de demonio. Dice la palabra que la apostasía es doctrina de demonio. Son verdaderos demonios tomando posesión de hombres y predicando iglesias llenas. Pero ¿cómo está la iglesia de sana doctrina? Vacías. Vacías. Porque Pablo dijo, tendrán comezón de oír la palabra. Se amontonarán a falsas fábulas y a falsos maestros. Hombres que no tienen presencia de Dios. Hombres que no tienen temor de Dios. Hombres que no tienen gracia de Dios. Pero están allí porque les prometen el cielo y la tierra. Les prometen casa, carro y muchas cosas, mi hermano. En este tipo de iglesia, doy gloria a Dios por estas iglesias. Aquí no se te promete un carro último modelo. Aquí no se te promete la casa de tus sueños. Aquí no se te promete el mejor trabajo que tú jamás hayas pedido. Aquí lo que se te promete es que siendo fiel, siendo constante, siendo perseverante, lo que hoy es, mañana no será, porque estaremos con Él por una eternidad. Aquí está mi tesoro, aquí está mi casa, aquí está mi futuro, aquí está mi desposado. Estamos desplazados en este lugar. Lo que soy un día ya no más seré. Lo que tengo ya no lo tendré. Tendré más, lo tendré todo. Pero la pregunta, mi hermano, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y esta presencia no está reservada por los pastores solamente, porque hay algunos que pueden decir, no, porque yo no necesito tanta presencia. No necesito tanta unción. Eso dejemos a los pastores. No, mi hermano. Porque en tu casa necesitan presencia. Porque tu familia necesita presencia. Tu vecino necesita presencia. Tu compañero de trabajo necesita presencia, hermano. Y a veces no necesitamos hablar como una pastora. Una vez me dijo, predica siempre. Predica en la calle, predica en la micro, predica en el metro, predica en tu trabajo, predica en el colegio, en todo lugar. Y si es necesario, abre la boca. Porque es tu caminar, es mi testimonio. El que habla, pero no es la presencia que está aquí la que habla al mundo. Pero ¿sabe por qué hoy día no quiere la iglesia meterse en esta presencia? Aparte de lo que yo le acabo de decir, de ese precio que hay que pagar. Es porque para cuando tú quieres más presencia, Dios te llama a renunciar a más cosas. Entre más presencia, más responsabilidad. Entre más presencia, menos tiempo con tu familia. Entre más presencia, menos almuerzos familiares. ¿Por qué? Porque hay que ir a las campanas. Porque hay que ir a la vigilia. Porque hay que ir a los cultos. Porque hay que hacer los cultos a la calle. Hermano, nunca pensé que mi vida familiar, que mi vida matrimonial iba a ser tan cansadora. Y no lo hablo por mi hijo, sino que lo hablo por la obra de Dios. No hay tiempo para nada. Hoy día recién en la mañana alcancé a limpiar el auto que lleva 2 semanas sin lavarse. Pobre de mi hijo, muchas veces tenía que bañarse una pura vez a la semana porque no tenemos tiempo. Usted dirá, son cosas simples, no, mi hermano. Son cosas que cuando se van acumulando comienza a verse probado tu casa, tu matrimonio, tu tesoro, tu templanza, tu tranquilidad. Pero Dios, cuando tú estás en esa posición, Dios te dice, querías presencia, querías poder, querías unción. ¿Cuántas veces oraste diciendo, Señor, quiero el don de sanidad? ¿Quieres sanidad? Ora más. Ora y ora más, porque esas manos tienen que limpiarse para sanar. Oh Señor, quiero predicar y que vengan las almas que darán más para Cristo. Tráeme tu corazón que está bien dañado. Tráeme tu corazón que tiene muchas cosas que tienen que salir. Paga el precio. Paga el precio. Señor, quiero que mi esposo camine. Quiero que mi esposa camine. Quiero que mis hijos caminen. Paga el precio. Gloria a Dios.
ante los antecedentes, ya voy terminando, porque yo le acabo de decir que las consecuencias de la unción de Dios muchas veces son pruebas, dificultades, soledades, abandonos, críticas, y podríamos seguir. Y podríamos hacer una lista interminable de cosas negativas que lo que significa es estar en la presencia de Dios. Pero hay una cosa, solo una cosa, que las borra todas. Amén. Y es que tan solo con estar un minuto en su presencia, en los primeros 5 segundos cuando desciende la presencia de Dios en tu vida, se borra toda esa prueba, se borra todo el dolor, la preocupación de la semana que te tenía loco o loca. Basta solamente que el Espíritu descienda y en 5 segundos se van toda esa preocupación. Porque como decía la alabanza, cuando nosotros nos metemos al río del Espíritu de Dios, ese río como un caudal abundante comienza a sacar todo eso. La pena, el dolor, la preocupación, el rechazo, la crítica y cuánta cosa usted tenga en su vida. Dolores del pasado, enfermedades, maldiciones generacionales que atentan contra tu vida, hermano. Yo le digo algo, si a usted le están declarando una enfermedad que se le declaró a su padre, al padre, del padre, hermano, córtelo. ¡Córtelo! No le crea al doctor, créele a Dios. Y él dice que cuando Él te llama, Él corta todas las maldiciones. Nos convencemos de que tenemos que vivir con ese dolor, que tenemos que vivir con esa enfermedad, y no, mi hermano. La prueba siempre va a estar, porque Dios lo dijo, Cristo lo dijo: seré probado, y recontraprobado. Lo hicieron conmigo, lo harán con ustedes. Yo lloré, tú también. Yo sufrí, ustedes también. Pero que no se nos olvide eso, de que a pesar de que hay una infinidad de momentos dolorosos en el Evangelio, su presencia es nuestro motor. Su presencia nos empuja, nos restaura, nos levanta. Y Dios ponía en mi corazón esto, mi hermano, cuando tomé este lugar. Nuestro pastor, Dios tenía una oportunidad bella que no todos aprovecharon. Sé que mi pastor llamó a los jóvenes, pero muchas veces Dios necesita un acto de locura. Yo ya no soy joven, ya a los 30. Ya no tengo poco ese tanque, salí adelante, que no sé cómo se me. Pero a veces Dios necesita esa locura. El siervo llamó a los jóvenes, pero mi corazón necesita. No igual. La mujer con flujo de sangre, Cristo no fue hacia ella. Cristo iba a la casa de Jairo. Nadie fue a hablar por esa mujer. Ella estaba sufriendo íntimamente por años, pero nadie fue a abogar por ella, sino que fueron a abogar por la hija de Jairo. Y Jesús se iba de ese lugar hacia la casa de Jairo. Pero esa mujer dijo: aunque no venga a mi casa, yo voy a ir a él. Porque hay una necesidad. Hay una necesidad. Y en esta hora, mi querido hermano, lo que sentía en mi corazón es que hay necesidad. Necesidad en tu vida, necesidad de Dios. Hay algunos que están enfermos y con enfermedades declaradas por el médico, mi hermano. Con todo el respeto que se merecen los que estudiaron 10 años en la universidad. Pero nosotros tenemos un Dios que se le dice Jehová Rafa. Amén. Es un Dios que sana lo incurable. Es un Dios que es capaz de sacar ese órgano malo y ponerte uno nuevo. Así los lobos se fueron. Hay un Dios que es capaz de cambiarte hasta la misma sangre, limpiarla completamente.
el corazón sale de vida y lo hace de nuevo. ¿Saben por qué? Porque Él no abandona, Él no deja. Él no te dejará en esta noche solo y no te irás para casa como has llegado. Te irás contento, te irás feliz, te irás gozoso, golpearás al diablo en su propia cabeza. Pero un triste, cansado y enfermo no te va a salir. Porque su presencia está en este lugar. Somos hermanos de lenguaje que tengan necesidad, pero corra este lugar. Corra este lugar, corra este lugar. Aquí está su presencia para cenar. Aquí está su presencia.